Qué alegría podernos ver nuevamente en el día de hoy. De verdad que es una gran bendición. Les animo entonces a que me acompañen a la poderosa palabra del Señor. Vamos a iniciar, como decía Fernando, una serie a propósito de lo que venimos haciendo en la iglesia, ¿no? Visión, misión, ministerios, todo lo que está ocurriendo y que algunos hermanos pues están trabajando en los respectivos ministerios, tratando de desarrollar la filosofía ministerial de los mismos, tratar de establecer lo que es la visión, lo que es la misión. Entonces yo quiero que nos animemos a través de una serie de enseñanzas que vamos a estar impartiendo. Obviamente vamos a estarlas dando basados en algunos hombres de las Sagradas Escrituras, pero de forma aplicativa las vamos a dar a nuestra congregación a propósito de lo que nos hemos trazado como presbiterio, de desarrollar lo que eclesiásticamente se llama administración, administración eclesiástica. Digamos que eso que lo que están haciendo los hermanos, lo que estamos haciendo todos en los diferentes ministerios, obedecen a esa hermosa disciplina, la administración eclesiástica, pero por supuesto lo vamos a hacer con la palabra del Señor. Yo quiero que me acompañen entonces en consecuencia a Jueces 13. Vamos a Jueces 13. Al mensaje de hoy yo le he puesto unción sin visión. Seguramente nos vamos a gastar unos 2 mensajes. No vamos a poder exponer hoy toda la vida de Sansón, pero a través de él quiero que veamos lo que implica realmente tener la unción del santo, como dice Primera de Juan, que todos nosotros tenemos la unción del santo, pero cuando perdemos la visión. Y luego, si el Señor nos da licencia, vamos a estarlas complementando unas con otras. ¿Podemos leer, hermanos, Jueces 13? Bueno, dice así. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. ¿Qué era la mujer? Era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella, a la esposa de Manoa, y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Eso es importante entenderlo. Sansón fue un hombre que nació de un vientre estéril. Eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro. O sea, él también tendría que hacer lo mismo, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Nuestro tierno y Padre celestial, amado Dios, misericordioso y poderoso Señor, te agradecemos por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias por poner en nuestros corazones hacer esto que estamos haciendo a través de la administración eclesiástica, Señor. Quiero pedirte, Padre Celestial, de manera muy humilde, que a través de esta serie podamos ir implementando realmente en el corazón, no solamente de los diferentes directores de los ministerios, sino de toda la iglesia, Señor, en la función, a la visión, misión y objetivos con que tú has llamado a esta iglesia local de Aposento Alto Musú, Señor. Gracias, Padre Celestial, por desarrollar en nosotros, a través de tu santa palabra, la misión con la que nosotros estamos empeñados. Gracias porque tú, Señor Santísimo, nos has invitado con tu Hijo Jesucristo a tener una comisión, es decir, a estar haciéndola con Él. Gracias, Padre Celestial, porque a través de estas maravillosas enseñanzas nos queremos animar, fortalecer y ver la aplicación en dónde están las iglesias hoy en día y en consecuencia la nuestra acá. Para que, Señor, a través de un instrumento tan imperfecto como yo, Señor, pueda llevar el mensaje a cada corazón de los hermanos de la enorme necesidad de lo que estamos haciendo, que podamos validar delante de ti, Señor, el llamado que nos has hecho como iglesia local. Bajo la plenitud del Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesucristo, yo quiero darte gracias por cada uno de los hermanos que hacemos parte de esta obra. Bendice, Señor Santísimo, te lo ruego, lo que estamos planeando, lo que estamos haciendo.
Glorifícate, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces les dije que vamos a comenzar una serie de sermones, ¿cierto? Porque hoy quiero hacer unas introducciones a lo que significa esto. Vamos a ver la vida de un hombre que tenía unción. Esta iglesia tiene unción. ¿Cómo sabemos que tiene unción? Porque la mayoría de las personas vienen ya de otras congregaciones. Y cuando llegan a una congregación como esta, donde se purga a través de la música, a través de solamente las Sagradas Escrituras, la gente cuando es demasiado carnal dice, esta iglesia no me gusta. Entonces, aquí nosotros tenemos la unción del Santo. Todo el que sea cristiano que haya nacido de nuevo tiene la unción del Santo, ¿cierto? Vamos a ver qué es la unción y qué es la visión. Vamos a ver hoy, no vamos a ver toda la vida de él, sí vamos a ver toda la vida de él, pero no hoy toda, por supuesto que no alcanzo a verla. Vamos a ver a un hombre como Sansón que nunca perdió la unción, pero sí perdió la visión, le sacaron los ojos. O sea, no perdió la visión porque le sacaran los ojos. No. Seguramente si el Señor me da licencia en 8 días, ya veremos cómo Dalila lo entrega. Hoy hablaremos de su nacimiento y de su ministerio. Pero obviamente que el Señor, al permitir que le sacaran justamente los filisteos los ojos, eso demuestra que él perdió la visión a la que el Señor lo había llamado, ¿cierto? Para lo cual lo levantó de un vientre estéril. Desen cuenta ustedes que Israel, la nación de Israel, es levantada de un vientre estéril. Las 3 matriarcas de la nación de Israel eran estériles, las 3 mujeres, para demostrar que es un pueblo escogido por Dios. ¿Vamos bien, queridos hermanos? Vamos a ver a otro hombre, por supuesto que más adelante, y vamos a ver iglesias. Ahora vamos a ver iglesias que han perdido la visión de lo que el Señor las llamó a hacer. Continúan con unción, porque son incluso hasta grandes iglesias y trabajan mucho y el Señor las bendice de muchas otras formas. Pero perdieron la visión de lo que el Señor quería con ellos. Aquí en Colombia, aquí en Bogotá, hay mucha iglesia que comenzó muy bien, excelentemente bien. Algunos de nosotros nacimos en esas iglesias. No estamos aquí para censurar, sino para sacar adelante lo que el Señor quiere con nosotros y lo que estamos trabajando a través de la administración eclesiástica, lo que nos hemos propuesto. Pero han perdido la visión. Vamos a ver a un hombre que nunca perdió la visión. Hasta el final de sus días hizo lo que el Señor le mandó a hacer, pero perdió la unción. Eso es peor. Perdió la unción. Y eso puede ocurrir con muchas iglesias. Hay iglesias que siguen adelante, pero han perdido el poder en la predicación. Ya la gente no sale con ese gozo y con esa alegría de discipular a otros, de convertir a otros, de hablar a otros, de regenerar y de restaurar su matrimonio. Bastan solamente 12 años de vida de una iglesia local para que la iglesia pierda el fuego, y esta iglesia tiene 13. Para que la gente empiece, no sé qué pasa, qué nos ocurre. Nosotros somos la primera generación, seguramente que habrá 1 o 2 acá, que serán la segunda generación. ¿Qué es primera generación? Los que venimos de Egipto, los que conocimos al Señor, que venimos de la iglesia romana, o algunos incluso no éramos salvados, ¿cierto? La segunda generación, ¿quiénes son? Nuestros hijos. Y cuando no hay visión, nuestros hijos se pierden. Ahí usted puede decir, bueno, pues yo estoy viendo que es como la visión de Aposento Alto Musú, como que esto no me pega muy duro a mí. No se trata de pegarle a nadie, ¿no? Quiero decir, es un decir, como que esto no es conmigo, sí, es con usted. Porque la iglesia no se hace con ladrillo, la iglesia se hace con sus hijos y con los míos. Y vamos a ver, por supuesto estamos en el libro de Jueces, cómo esta generación de jueces, la segunda generación de jueces, se perdió. Sus padres no pudieron transmitirle la fe a sus hijos. No fueron capaces de transmitirle la fe a sus hijos. No se trata de que sean pastores, ancianos, no. Se trata de que sean cristianos. Si el Señor los llama mañana o pasado mañana, como sea. Pero no es no perder nuestra segunda generación. Esta es una iglesia sembradora. Nosotros por eso hemos llorado. Porque con los que con lágrimas sembraron,
otros con regocijo recogerán. Nosotros somos plantadores. Por eso mucha gente se va a estas de iglesias como esta. Dice, es que esas iglesias son de plantar. Nosotros plantamos. Y otros cosecharán. Ese no es el punto. Él uno solo. El Señor Jesucristo lo dijo de hecho. Está bien dicho, dice el Señor Jesucristo, el dicho que dice que unos plantaron. Y Pablo dice lo mismo. Yo soy jardinero, dice Pablo. Apolos es otro jardinero. Nosotros simplemente estamos plantando y regando la matica. Y las iglesias que Pablo y Silas y todos ellos plantaron fueron iglesias que se destruyeron, pero quedó lo que realmente el Señor quería que quedara. Yo y nosotros somos resultado. Y todas las cartas de ellos las estudiamos hoy en día. Entonces, estoy transmitiendo el objetivo de los mensajes, el propósito de los mensajes. Vamos a ver cuánto nos demoramos en la serie. El hombre que nunca perdió la misión, pero perdió la unción, fue Saúl. Vamos a ver cómo ese hombre perdió. Ese hombre hasta el final de sus días estuvo haciendo lo que el Señor lo mandó a hacer, pelear contra los filisteos. De hecho, lo mataron, pero perdió la unción del Señor. El Señor se apartó de Saúl. Entonces vemos que sí es posible uno seguir en una iglesia continuar, ¿cierto? Llegar hasta el final y esa iglesia haber perdido la unción. Y eso nosotros lo vemos acá, recogemos mucho eso. Cuando nosotros comenzamos el curso Vida y el curso Amistad, que hablamos con Jorge y con Leonardo, y ellos dijeron, no creemos, Ovidio, que la persona que tiene que estar ayer es tú, justamente. Bueno, bien, súper. Porque el Señor nos ha llamado a eso, a que realmente reevangelizar a muchas personas que creen que han nacido de nuevo y no han nacido de nuevo. Están sinceramente convencidos, pero no se han convertido realmente. Y prueba de eso es que son muy quejumbrosos. Prueba de eso es que no han ganado ni al gato de la casa. Prueba de eso es que no son sino cristianos cuando están delante de otros cristianos. Sus vidas todavía no han vivido una verdadera transformación. No han tenido una transformación. Y luego, si el Señor nos da licencia, también haremos unos mensajes sobre la vida de un hombre que siempre tuvo la visión y la misión claritas. Nunca perdió la unción, nunca perdió la visión, aunque pecó muchísimas veces. Y es, claro, el rey David. Y en él fue que se consolidó, nos enseñaba Leonardo ahora 8 días. En David, nos hizo eco de eso, en David fue donde se consolidó la nación de Israel durante de las 12 tribus. Fue David, no fue Saúl, fue David el que logró coligar todos los poderes y el que logró unificar el reino de Israel. Eso lo estamos viendo en el primer libro de Reyes. Entonces, queridos hermanos, dicho esta introducción, les quiero animar a que nos estén acompañando, porque nosotros queremos ser justamente como esa iglesia, como ese hombre, una iglesia que no pierda ni la visión a lo que el Señor nos llamó, ni la unción, a no negociar la palabra del Señor, a no negociarla, a exponerla y a sacar expositores de las Sagradas Escrituras. Porque si nosotros tenemos la unción y la visión, lo que nosotros buscamos es la integralidad, no integridad, eso se supone que la tenemos, la integralidad bíblica y eclesiástica, que es a lo que nosotros el Señor nos ha llamado, a reorientar a otras personas que están en movimientos un tanto confusos y a evangelizar a aquellos que creen que son cristianos, como la iglesia de pronto se pueden encontrar en la iglesia romana. Esto, hermanos, entonces con el propósito, repito, de estar desarrollando la tarea en la que todos los ministerios nos encontramos. ¿Y cuál es la tarea que nos encontramos todos los ministerios? Validando la visión y la misión de los objetivos. Por eso, queridos hermanos, directores de grupos y de ministerios, por eso, queridos directores de los diferentes ministerios, ustedes han escuchado constantemente que desde el presbiterio estamos diciendo, tiene que coincidir la visión del ministerio con la visión de la iglesia. Porque todos nosotros somos la sumatoria de lo que es la iglesia. No, es que nosotros tenemos allí un ministerio, pero ¿cómo coincide con lo que el Señor nos ha llamado como iglesia local? Eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en los jóvenes, ahora que estamos entrenando directores, con 2 equipos estábamos trabajando sobre la identificación de visión y misión, y hablábamos sobre eso, ¿verdad? Con los jóvenes.
pues no es que los jóvenes de acá tengan que ser distintos de los otros, no, pero conocemos cómo son generalmente los ministerios de jóvenes de otras congregaciones. Que es bueno de eso, súper, pero que lo que sea malo, eso no lo podemos remediar. Entonces, queridos hermanos, el Señor nos ha dado como iglesia una visión y una misión, y por eso necesitamos desarrollarla en todos los ministerios. A nosotros como iglesia, el Señor nos ha dado, y no es presunción, nos ha dado unción y nos ha dado visión. Ahora lo que necesitamos nosotros es salir, aprenderla. Que nosotros como presbiterio sepamos traducírselas a ustedes. No solamente, pues yo como no soy director de nada, no, usted es director de su casa. Y necesitamos que usted asegure la generación suya. Entonces, ya entrándonos para también deleitarnos en la palabra del Señor, ya entrando para ver cómo iba haciendo las aplicaciones que vamos a estar haciendo con base en ello, veamos a un hombre que fue llamado como las iglesias. Esta iglesia prácticamente es nueva, ¿sí? Todo el mundo ha contribuido para que, ¿cierto?, se plantee una iglesia, pero definitivamente todas las iglesias locales tenemos un llamado. Debemos tener un llamado. Cuando una iglesia local no tiene un llamado, no tiene visión. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo concretamente. Y hay iglesias que aquí funcionan, aquí están, justo nos da aquí a nosotros. Una vecina vino a quejarse con nosotros y le dijimos, no, se llama Ríos de Fuego. Está aquí a la vuelta. Entonces, claro, estaban cantando, y ustedes están aquí, está justamente aquí, 2 cuadras, donde es la vecina Omaira, ahí ellos son vecinos así. Ojalá el Señor, con la ayuda de nuestro Dios, ellos tengan visión y misión, porque necesitamos. Eso es como molestarse a una persona porque aquí tenemos un buen restaurante y molestarse porque pusieron un restaurante al frente. Si yo me molesto, ambos fracasaremos. Si yo me gozo, ambos saldremos adelante. Recuerdo a mi profesor, uno recuerda, como dice Leonardo, a los mejores profesores y a los profesores malos. Yo recuerdo uno muy bueno, al doctor Emiro, y nos decía en derecho laboral, nos decía él, ¿sabe cuál es el fracaso de las empresas en Colombia? ¿Cuál? Que todos sentimos mucha envidia. Yo le decía, nos decía el por qué. Se preguntaba, le hacía su soliloquio, decía, ¿por qué? Dirán ustedes, sí. Porque una persona pone un puesto de pizzas al frente de la casa, decía él. Y todos, oye, ¿cómo le está yendo de bien a ese hombre, no? Sí, pero le está yendo. Entonces otros, ¿qué hacen? Ponen otros 9 puestos de pizza ahí y los días fracasan. Eso es una mentalidad extraña la de nosotros los colombianos, pero de alguna manera sintetiza lo que hay en nuestro corazón. Metámonos de lleno. Ya dichas estas cosas periféricas, el propósito de todos esos mensajes, ahora metámonos a analizar nuestro personaje. Dice la palabra del Señor, dice que hay algunos cristianos que creen que el Señor Jesucristo tenía el pelo largo porque era nazareno. ¿No lo has escuchado? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo tenía el pelo largo? Pues lo vemos, ¿no? De hecho hay un poema hermosísimo de Enrique Álvarez, colombiano, dice, y aquel, el de la larga cabellera, que sufre, que perdona y que redime, al fin de cuentas se robó la humanidad entera, el de la larga cabellera. Seguramente no tenía el pelo tan largo el Señor Jesús, pero ¿sabe por qué se ha creído a través del arte, especialmente del arte medieval, por qué se ha creído que el Señor Jesús tenía el pelo largo? Porque han confundido la palabra nazareno con la palabra nazareo. Entonces la gente, no, ese Señor Jesucristo no podía cortarse el pelo porque era nazareo. Bueno, de cierta manera él es el nazareo por antonomasia. Él es el santo de los santos. De hecho, eso es lo que el ángel le dice a María. Lo santo que nacerá, no el santo, lo santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lo santo desde el vientre es el Señor Jesús, santo. Pero el punto es que la palabra nazareo significa separado, consagrado, eso es lo que quiere decir nazareo. Y todos nosotros somos nazareos, somos consagrados. Y vemos unas características. Dice que no tenía que, estos nazareos, vamos a ver primero el contexto bíblico y teológico y después hacemos la aplicación también para nosotros, o mejor el contexto bíblico y luego hacemos la aplicación teológica para nosotros. Dice que no debía tocar ningún cadáver, ni aún el de su ser más querido. ¿Eso cómo se aplicaría a nosotros hoy en día? ¿Cómo nosotros como nazareos aplicaríamos eso? Eso es importante y eso lo vamos a estar viendo. Lo segundo, le dijo el ángel que no debía tomar ¿qué?
bebidas embriagantes. Si ven que los cristianos no tenemos que tomar vino, y aquí ustedes insistiendo en que la cena tiene que hacerse con vino. No, y eso sí lo quiero decir de una vez porque tal vez no alcanzo a llegar allí, no. Para nosotros la aplicación es que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que Él es el vino, Efesios 5:18. Que nosotros somos carismáticos, así, carismáticos. Ah, pero es que hay una iglesia que se robó el nombre. Sí, hay una iglesia que se robó el nombre reformado, hay otra que se robó el nombre católico, pero no quiere decir que por eso las palabras sean de alguien. La palabra de hecho literal es carismático. Quiere decir que tenemos al Espíritu Santo. Si una persona no tiene al Espíritu Santo, no tiene los carismas, pues no es salvo. Así de sencillas son las cosas. Lo que pasa es que viene lo que estamos hablando, reorientar, reevangelizar. No usemos la palabra carismático, no, reorientemos la mente de ese hermano, de esa persona. Sí, que hay una iglesia que se llama carismática y eso no quiere decir que hay unas iglesias que se llaman bíblicas y eso no enseña nada. Nosotros tenemos que saber, es lo que significaba el vino. Para nosotros la aplicación es porque el Espíritu Santo estaba en nosotros. Y constantemente vamos a ver que en Sansón, ¿qué pasaba con Sansón? El Espíritu Santo descendía sobre Sansón. ¿Me están siguiendo, hermanos queridos? Sansón no era receptor permanente del Espíritu Santo. Vamos a ver cuántos alcanzamos a ver hoy. Él no era receptor del Espíritu Santo como su merced y como yo lo somos. Que permanentemente tenemos al Espíritu. Esa palabra teológicamente se llama inhabitar. ¿Cómo se llama? Él nos inhabita. Estamos habitados por el Espíritu Santo. Él ya no se va de nosotros. En ese orden de ideas tenemos, dice el apóstol Pablo en Romanos, tenemos todo el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Nosotros tenemos un pedacito. Porque lo que nosotros necesitamos es un trabajo más difícil que el que necesitaba Israel. Nosotros estamos luchando contra potestades, contra Satanás. Nosotros estamos liberando gente del infierno. Esta gente estaba limpiando, era Canaán. La tierra prometida acá abajo. Nosotros estamos sacando seres humanos de las drogas. Ahorita la iglesia tiene un tema durísimo, durísimo. Venía hablando esta mañana con uno de mis hijos y ayer fueron a ver a Mario Bronze. Y están la gente molesta porque Mario Bros no sacó homosexuales allí. O sea, la agenda de esta gente es compleja. Estaba yo escuchando un especial y una persona decía, no, qué súper que Argentina haya quedado campeón del mundo. Reconocimos que hay una persona allí gay, pero qué triste que no haya un negro. Bueno, Agustín Laje les dio con todos los que conocen a Agustín Laje. Porque esa es la agenda que hay, una agenda de inclusión. Y a eso estamos enfrentados como iglesia. A eso, queridos hermanos. Nuestros hijos preguntan eso, nuestra sociedad pregunta eso, en nuestros trabajos nos preguntan eso. Nuestros hijos están expuestos a eso. Entonces, queridos hermanos, es importante ver el tema de eso tan actual. Por eso siempre estoy diciendo que la Biblia tiene... ¿Estoy hablando muy rápido? No está aquí mi asesora. Nosotros tenemos ahí el lenguaje braille. Ya. Ahorita me estoy desmandando ya que no están. Cuando el gato sale, los ratones hacemos fiesta, decía mi mamá. Bueno, entonces dejarse crecer el pelo. Esa es una señal principal. Vamos a mirar cómo se aplica eso en nosotros. Entonces, pero no quise dejar pasar la del vino, porque ahí hay digamos, errores, distorsiones, porque de pronto traemos la mayoría de las iglesias latinoamericanas, digamos que nuestro árbol que vino a plantar iglesias evangélicas es norteamericano. Y ellos cuando empezaron a llegar acá estaban atravesando la Gran Depresión, donde era un problema terrible, gravísimo el tema del whisky. Algo parecido a lo que ocurre hoy con las drogas, estoy contextualizando. Entonces, claro, la gente en Estados Unidos, eso era pecado tomarse un whisky. Ahora yo no estoy invitando a que la gente vaya y tome whisky o tome vino, les estoy hablando de la historia, de por qué cuando se plantaron esas iglesias y porque de hecho nuestras comunidades indígenas y Colombia somos una cultura de borrachos, ¿o no? Hasta por el gobierno salió un decreto. ¿Ah?
para que la gente no tomara más en chicherías chicha. Les sellaban. Ya, no se pongan a ver cuántos años tengo yo, ¿no? Yo me acuerdo. Le sellaban a la gente su tienda si tomaban chicha. Y a veces el policía le gustaba más la chicha que la cerveza. Y dice, me chicha y no le sello. Hicieron campaña para que se pudiera, la palabra que no le gusta a la doctora Andrea, empoderar. Para poder promocionar y poner la Bavaria, la cerveza, oiga, ir a la gente, oiga, esos sí son bien carismáticos, también borrachos. Pero mire que esto es necesario porque la fe no tiene que ir ni reñir con la parte intelectual, en modo alguno, queridos hermanos. Al contrario, aquí estimulamos mucho eso. Entonces, queridos, es importante tener esas reorientaciones porque a veces ocurren esas situaciones y no sabemos cómo expresarnos, cómo movernos, cómo decir las cosas concretas de la realidad por la que atravesamos nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes recuerdan, hoy en día hay un boom nuevamente de superhéroes, ¿cierto? Superhéroes, ¿cuál? Iron Man, ahí va ese man, ¿cuál? Ay, no, claro, Batman. Y el que se parece a mí, se parece a Leonardo, Capitán América. Bueno, ¿quién de aquí se parece a Hulk? Ay, sí, ninguno. ¿Ovidio? Ah, bueno, listo. El Chapulín Colorado. Un antihéroe, ¿verdad? Excelente. Roberto Gómez Bolaños creó un antihéroe y por eso llegó a ser tan famoso su personaje. Date cuenta que Chapulín tiene exactamente la antítesis de un héroe. Gracias a Dios es más fuerte que un ratón, ¿no? Porque Superman es más fuerte que un tren, pero ese era más fuerte que un ratón. ¿Era más noble que quién? Que una lechuza. Las lechuzas lo que hacen es así. Pero yo no volteo el cuello porque me lo tuerzo. Bueno, ¿esos superhéroes nos llamaron la atención de niños o no? Claro, ya me acuerdo cuál. Llanero Solitario, ya nadie se acuerda. Ah, sí, mi hermano se rió, ese es mi héroe. El Llanero Solitario, imagínense. Centella. Y hoy incluso estos superhéroes están bastante permeados también por la sociedad. Me vi la última del Hombre Araña, me ministro harto, no mentira. Me vi la del Hombre Araña. Oiga, diablo, la mitad de la película se trató fue de algo que estaba el hombre enamorado, una pena de amor. Sí, en la época de nosotros ni siquiera Clark Kent le dijo a Luisa Lane que él era Superman. Y Clark Kent estaba enamorado de Luisa Lane, pero él sabía que ella estaba enamorada de Superman, que para el caso era la misma persona. Entonces estos superhéroes siempre eran ¿qué? Íntegros, fuertes, ni llegar a pensar que su poder lo utilizaran. ¿Cómo se llama el antihéroe pequeño que se volvió malo un tiempo, que era malo y que después se volvió bueno? Uno de la cabezota grande. Megamente. Ahorita salió el otro, les están dando bastante publicidad, que es el demonio ese, que parece a mí. Saca la lengua así. ¿Cómo? Venom, yo es que Lennon es el otro, ¿no? Ese. En la primera película el hombre es ¿qué? Malo. Y ahora se está volviendo, es un personaje que se está volviendo bueno. Digamos que esa es la nueva tendencia. Ya los superhéroes que dan mal les estamos. Bueno, aquí estamos, vamos a hablar de un hombre que era un superhéroe. Vamos a hablar de un hombre que tenía poderes de verdad. Un hombre más fuerte, no ha existido hombre más fuerte que él. Estamos hablando de un auténtico y verdadero superhéroe de carne y hueso. Y eso es lo que nosotros queremos enfrentarnos con esto. Porque usted se puede imaginar donde Superman, me acuerdo de la revista cuando Superman lo idiotizaron, hipnotizaron, y entonces empezó a utilizar sus poderes en contra de la ciudad donde él vive y todo, y uno dice, no, está destrozando todo. Usted se puede imaginar que un superhéroe se volviera en contra, usara todos sus poderes para hacerlo lo malo. Usted sabe que a propósito, permítame esta pequeña cuña acá,
Usted sabe que el autor de Superman es un hombre, o ya murió, era un hombre tremendamente espiritual y bíblico. Era un consiervo en la iglesia donde él servía y él creó Superman para demostrar al Señor Jesucristo. Usted coge ese cómic y muéstreselo a su hijo. Superman él lo hizo fue para eso, vino de otro planeta, vino como un bebé, él vino de Cripto, todo igualito, lo hizo así, era un superhombre, pero Superman es el promotor, es el abuelo, es el que inició esa saga de superhéroes, pero él lo hizo fuera para explicar al Señor Jesucristo. Véalo y verá que superhombre, era un superhombre el Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar que haya alguien así que coja sus poderes, ¿no? Y que los utilice para ir a atracar un banco. Imagínense, si usted pudiera pedir un superpoder, ¿cuál pediría? Parecerme a Ovidio, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué superpoder le gustaría tener a usted, hermano Fernando? Superplata. ¿Qué le pasa a lo del rey Midas? Eso pidió el rey Midas. Vamos a regalarle el cuento del rey Midas. Y cuando se apareció el hada le dijo, ¿qué quieres? Y el rey Midas dijo que todo lo que toque se vuelva oro. Y todo tocaba y lo volvía oro. ¿Sabe qué le pasó al final? Tocó a su hija y quedó de oro. Ahí sí todos los hombres querían casarse con su hija. No, mentira. Oye, ¿qué poderes podríamos tener nosotros? A mí el poder que más me gustaba, ¿sabe el de quién era? El de Marciano. ¿Porque tiene la cabeza grande? No, porque el poder de él es volverse invisible. Pues eso para mí me parece que ese es el mejor de todos. ¿Cómo seríamos de chismosos? No más chismosos de lo que son. Me voy esta noche para la casa de los Castañeda. ¡Qué peligro! ¡Saquen a Ovidio esta noche! Pues tienen que escobazo, no, ahí sea que reprendan. Bueno, listo. Bueno, ya nos reímos. Ahora vamos de aquí. Entonces, Sansón, queridos hermanos, en realidad fue eso, fue un superhéroe real, fue un hombre de carne y hueso. Oigan esto, primer mensaje, que buscó satisfacer sus apetitos carnales usando sus dones sobrenaturales. Increíble, ¿verdad? Bueno, hay muchas iglesias que han utilizado sus dones. No, esto es una crítica constructiva, no estamos destruyendo, porque también mucha gente nos han dicho, oye, pero ustedes ¿por qué en la iglesia no promocionan esto? Porque no coincide con lo que el Señor nos ha llamado a hacer, no solamente por la visión, sino porque no está en la Biblia. Este hombre utilizó sus dones. Aquí vino hace poco unas personas que se llaman superhéroes invisibles a propósito. Y van a traer un profesor, nos van a estar enseñando música, David también. Entonces digamos que ellos tienen un ministerio hermoso, paralelo, para eclesiástico. Es un ministerio bonito, se llama superhéroes invisibles. Pero nosotros dijimos, nosotros tenemos que ser muy sabios porque el Señor nos ha llamado como iglesia a algo concreto. Entonces veamos que estos apetitos a este hombre finalmente terminaron por consumirlo. Terminaron a este hombre finalmente sus apetitos. Veamos el nacimiento asombroso, porque todo en este hombre es asombroso. Su nacimiento, su traición al Señor, su final, todo en este hombre es asombroso. Jueces 13, 24 al 25, vea lo que dice el nacimiento de este hombre. ¿Jueces qué dije? Bueno, la mujer dio a luz un niño y lo llamó como Sonsón. Hacia hay un pueblo que es en Antioquia. Eso quiere decir de Sansón, porque los antioqueños tienen ascendencia judía. Por eso usted en Antioquia. En la Biblia está Antioquía. Allá está Antioquia. Tienen Jerusalén, Betulia y Sansón es de Sonsón. Es una transliteración allí, habría que preguntarle al señor lingüista cómo técnicamente se dice la cosa, pero creo que es una transliteración, ¿no? De Sansón, de Sansón lo llaman ese pueblo Sonsón, de allá son mis padres, de donde son 2 veces antioqueños, Sonsón, decía mi papá, humilde mi papá, ¿no? Entonces dice así, la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón, el niño creció y el Señor le dio la unción. Lo bendijo. Y el Espíritu del Señor, escuchen esto,
comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahanet Dan, entre Sora y Estaol. Entonces, para Sansón, queridos hermanos, fue un privilegio haber nacido en una familia en la que Dios era personalmente conocido y temido. Mire la responsabilidad de sus hijos. La iglesia dominical enseñan solamente, le enseñan a los niños Biblia. Por eso que estamos llamados. Pero en la escuela dominical nosotros trabajamos con la familia, con el colegio, debemos sensibilizar a los padres de que la labor en la escuela dominical hacemos familia, colegio e iglesia dominical. Y de los tres, quien menos tienen a sus hijos somos nosotros. Entonces eso tiene que ser, yo como padre no puedo pretender que mi hijo algún día vaya a ser, sí, ocurrió el milagro, se convirtió mi hijo. Gloria a Dios, puede que ocurra así. Me pasó a mí. Después de mi madre, mi hermana, mi esposa, orar por no sé cuántos años por mí. Pero esto no es resultado. El Señor dice, no, esto así no es así. Así no, a los hijos yo no los llamo así. Conmigo no. Su labor, su trabajo. Hija, hijo mío, usted tiene una responsabilidad grande porque, están escuchándome mis dos hijos, porque usted nació en una familia cristiana. Eso es un honor, es un privilegio. Dios pudo haber dado a otro ser humano. Venga, hacemos una pequeña inducción de lo que significa la concepción. Vea, estos son los espermatozoides. Mire, este es el óvulo. ¿Usted sabe a cuántos millones de hermanitos usted le ganó? Por no decir a cuántos millones de posibilidades Dios permitió que fuera usted. Usted pudo haber sido una niña que nace en un país musulmán. Dios le permitió nacer acá. O sea, tenemos muchos recursos para trabajar con nuestros hijos. Sansón fue tan bendecido por el Señor que nació en un hogar por padres que conocían al Señor y que temían al Señor. ¿Y quiénes han tenido el privilegio de tener aquí padres cristianos? Aquí sí quisiera que me levantaran la mano. Mi esposa, Andrea, súper. El 90 y... Vuélveme a levantar otra vez, por favor. El 95% de acá son la primera generación. Entonces este mensaje es para ustedes y para mí. Solamente un 5% de las personas que estoy mirando nacieron en un hogar de cristianos. El resto tenemos que ganar nuestra segunda generación. Hermano, parte de ganar la generación es orar. No hay duda. Pero de esas es la parte más fácil, orar. Ah, sí, porque a veces en oraciones podemos estar orando, Señor, salva a fulano. Yo generalmente cuando me piden, Ovidio, ¿podrías orar por salvación? Claro que sí. ¿Quién pone la petición? La petición la puso Ovidio Arias. Listo. Señor, capacita a Ovidio Arias para que Ovidio Arias, ya con la salvación que tú has obrado en el Señor Jesucristo, dota a Ovidio Arias de valor, de poder, para que vaya y evangelice a esas personas por las cuales estamos hablando. Oramos por eso, porque esa es la labor. Eso no la va, ¿cómo va a ir a salvar el Señor? A ver. Y nuestro himno dice, Cristo ya obró la redención. Nosotros tenemos que irse a anunciar. Esas son las batallas que nosotros tenemos más grandes y más peliagudas que las de la nación de Israel. Porque seguramente le voy a ir a evangelizar a una persona que está lleno de pornografía, o lleno de droga, o lleno de resistencia, o está completamente curado o vacunado contra el cristianismo. Porque está en la universidad, todo lo que ocurre es una realidad, eso es un entorno durísimo al que nosotros estamos yendo a predicarle el evangelio. Entonces, queridos hermanos, ahora la pregunta que yo tengo es, ¿quién ha tenido la oportunidad de nacer en una iglesia bíblica como esta? Excelente. Tal vez el 15% han nacido en esta iglesia. ¿Se dan cuenta? El resto vienen de otras. Esta es la visión de nosotros. La visión de nosotros no es quitarle miembros a las demás iglesias, ni más faltaba. Al contrario, de acá se nos llevan. Cada uno es responsable por su vida. Pero eso de establecer una iglesia, eso no es simplemente porque el misionero tiene que dar resultados en los Estados Unidos y entonces abramos otra iglesia aquí y hablamos otra. No, hay que tener visión, misión, objetivos, el llamado que el Señor nos da. Entonces, ustedes, queridos hermanos que han nacido acá y los que hacemos parte de miembros de esta iglesia, tenemos un llamado.
Entonces prestemos, queridos hermanos, mucha atención a la historia de este hombre y a esta serie. Entonces, como leímos ahí en el versículo 24-25, Sansón empieza bien, pero en el cristianismo no importa tanto cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Voy a volverlo a repetir. En el cristianismo no importa mucho cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Aquí la cosa no es cómo comienza, porque el cristianismo, lo hemos dicho muchas veces, no es una carrera de velocidad de 100 metros, sino que el cristianismo es una maratón de 42.5 kilómetros. Y los maratonistas van a un ritmo tranquilo, porque son 42.5 kilómetros. Y él, claro, autor de la carta a los hebreos, como el apóstol Pablo, utiliza mucho los Juegos Olímpicos, porque esa era, como hoy en día decir el deporte rey, en casi todas las justas es el fútbol. Hace 2000 años en los Juegos Olímpicos era la lucha, por eso Pablo dice peleo, no como dándole puños al viento, que él veía las luchas de los peleadores, de los gladiadores. Y corro, porque eran los dos eventos reyes de esas justas deportivas. Entonces nosotros debemos entender que el cristianismo es una carrera de resistencia, donde yo cada día me estoy acercando más a la meta. Y el autor de la carta a los hebreos nos pone algo hermoso en Hebreos 11, ¿cierto? Nos da la galería de los campeones de la fe. Nos nombra a Sansón, nos nombra a todos los campeones de la fe. Y luego el autor de la carta a los hebreos, comenzando el capítulo, dice: queridos hermanos, todos ustedes están sentados en las gradas presenciando la maratón. Les estoy hablando en el capítulo 11 de Hebreos de estos campeones, cómo corrió Abraham, cómo corrieron todos. Y dice el apóstol: ahora, ¿cómo van a correr ustedes ante tan grande nube de testigos? No, porque mucha gente dice, no, que es que desde el cielo mi mamita me está mirando y me está cuidando y me está bendiciendo. Eso es algo piadoso, pero no es bíblico. Pero sí, la carta dice que la gente, esa nube de testigos que tenemos, no, el autor lo que está diciendo, ante esa inspiración que son todos estos campeones de la fe, ¿cómo debe correr usted su vida de fe en la iglesia? ¿Cómo tenemos nosotros que trabajar en los diferentes ministerios? ¿Cómo tenemos que estar discipulando? Hermano, necesitamos ganar a nuestros hijos. Hermano, si usted ganó a sus hijos, usted puede, mejor dicho, usted entrará, como dice la carta a los hebreos, como dice Pedro, perdón, como dice el apóstol Pedro. Si usted es una mujer que ganó a sus hijos, ¿sabe qué dice Pedro? Dice que usted será recibida, voy a decirlo en griego, que usted será recibida por los ángeles con algarabía. Llegó luz, la que salvó su, llegó, dice, tendremos amplia y regocijada entrada al cielo. ¿Cómo queremos nosotros? Bienvenido que nos digan o que los ángeles griten. Yo por lo menos quiero eso. Y no lo digo por mis hijos, no quiero ser egoísta. Lo digo por ustedes. Porque esto es una bendición. ¿Se dan cuenta que la entrada al cielo es gratis? Pero el lugar en el cielo sí lo tengo que trabajar. La salvación es por gracia, pero el lugar que yo voy a ocupar en el cielo, ¿quién me lo va a dar? Tu servicio en el Señor. Por eso Cristo, cuando Jacobo y Juan vienen a decirle a través de su mamá, manda que en tu reino Jacobito se siente a tu mano derecha y mi Juanito a tu mano izquierda. ¿Recuerdan ese pasaje? Y el Señor va hacia la cruz. Y el Señor le dice, usted no sabe lo que están pidiendo. Pueden atravesar esta misma prueba, voy a parafrasearlo eso de bautismo. Pueden atravesar esta misma prueba que yo voy a atravesar. Y ellos valiente y arrojadamente dijeron, sí, podemos. Y el Señor les dice, vea esas oraciones peligrosas. Eso es una oración peligrosa. Sí, le concedo entonces que mueran como muero yo. Y en efecto, Jacob fue el primer mártir, el primer apóstol muerto. Y Juan fue el último apóstol mártir muerto. A Juan lo metieron en un sartén después de que salió de Patmos. Ardiendo, por supuesto. Les concedió, y a Jacob fue el primer apóstol que mató a Herodes. Les concedió. ¿Y sabe qué les dice de repetopa, como decía mi hermano el mayor? ¿Sabe qué les dice el Señor de repetopa? Ah, y en cuanto a ponerlo a mi mano derecha, a mi mano izquierda, no, eso no me compete a mí. Pero sí nos prometió suplicio, ustedes se lo ganaron.
¿Me están siguiendo, queridos hermanos? El lugar en el cielo. ¿Sabe cómo lo ilustra Pablo? Pablo lo ilustra de la siguiente manera en 1 Corintios 15. Él llama cuerpos más brillantes que otros cuerpos. Pero si seremos así, Ovidio, es una metáfora. Es una figura de lenguaje. Pablo dice, habrán cuerpos que brillarán más que otros. ¿A raíz de qué? Del material que los hicieron. A raíz de sus obras. Sus obras los acompañarán. Ah, sí, claro. Claro. ¿Cómo brillará el del apóstol Pablo, no? Yo creo que ese va a estar al lado derecho del Señor, creo. Pero queridos hermanos, me quiero centrar ahora entonces en la palabra que dije. El cristianismo no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Alcanzamos a ver una deslealtad asombrosa. Ya vimos un nacimiento asombroso. Veamos esta deslealtad de un hombre con tantas condiciones. Y si usted tiene que ponerse firme con sus hijos, póngase firme con sus hijos. Como a mí me toca también ponerme con los míos. Decirle, no, pero espere, usted tiene que mirar las condiciones donde el Señor le permitió nacer. Eso no es reprocharle ni echarles en cara nada. No, no. No. Solo que si usted le trata mal a su mamá, pues ahí sí con qué autoridad. Otra vez vamos para la iglesia. No, mira, yo no voy a ir hoy. Ovidio, yo no voy a ir a la iglesia. Hasta otra vez a la iglesia a escuchar el mismo sermón, hablar sobre el pecado y no sé qué. Pero mientras van manejando y llegan a la iglesia. Y la niña es así. Y luego la mamá, ay, pero cálmate porque entonces también, no sé qué dice cuando. Y luego llegan a la iglesia. Hermano, ¿cómo está? Bendiciones, Dios lo bendiga. Y la niña mirando. Y se acerca el hermano que dijo otra vez, oiga hermano, qué buen sermón. Y la niña. Esa es la mejor manera de perder nuestros hijos. Yo tengo mucho sueño. Voy a ir a la iglesia hoy. Das garantía para que tu hijo diga en el futuro lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Así es. Así es, queridos hermanos. Así es como se pasa la posta. Así es como se pasa. Yo quiero animar aquí. No, falta mucha gente. Trabajemos con nuestros hijos. Y animémoslos a entrar a la escuela dominical a nuestros hijos. Si usted sugiere, ponga a su hija ahí. Pues luego no tiene que estar bautizado. A ver. Por lo menos que vea que es un gozo. Mi papá sirve. Mi papá se arrodilla para limpiar el baño, recoger que su hijo se dé cuenta, que eso no es pecado. ¿Cómo se gana la segunda generación? Así, no se gana de otra manera, no se gana con sermones. Sí, la palabra de Dios tiene su escenario. Ayer tuvimos un tema muy difícil por la compra de unas cosas para la escuela y esa señora nos insultaba a David Fernando y a mí. Yo decía por dentro. Y David decía, contando a la mamá por la noche, David, y papá pastoreando a la señora y la señora insultándonos. Pero yo decía en mi corazón, yo estoy criando un hijo. Y quise decirle muchas cosas. Y con Daniel me pasó lo mismo. El señor que vivía aquí al frente salió a desafiarme a pelear a la mitad de la carretera. Estaba más borracho que Cantinflas. Se le hacía. Pues de hecho trató de coger el andén y no creo que todavía lo encontró. Y hay momentos en los que uno realmente, y he perdido el testimonio delante de mis hijos muchas veces, no crea que solamente usted, delante de mi esposa. Ahorita que el hermano Fernando dijo, ore por su esposa. Amorcito, perdóneme. Entonces, queridos hermanos, eso es así. O sea, esa es la forma como transmitimos los valores, como transmitimos la estafeta a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se dan cuenta que de verdad servimos y creemos en un Dios verdadero y vivo. Pero si yo soy el Señor de las quejabanzas, solo me quejo del presidente, de la economía, del tipo, ahora se atravesó pesémonos en rojo. Y venga, yo lo cierro más adelante. ¿Cuánto no nos ha pasado eso? Entonces, queridos hermanos, esto es una crítica para todos.
porque me han pedido muchos, Ovidio, necesitamos por favor que comiences una serie a hablar de los hijos. Bueno, vamos a hablar de los hijos, pero también vamos a hablar de las iglesias, porque es que no somos compartimientos estancos, no. Esto es integral, todos tenemos que crecer, hermano. Cuando yo veo a veces los problemas que se enfrentan los padres con los hijos, digo, hermana, hermano, el creyente es usted, no su hijo. A su hijo hay que darle testimonio, no Biblia. No Biblia. Y todos estamos luchando por la salvación de nuestros hijos. Entonces, queridos hermanos, Jueces 1:14, ¿ya lo leímos? Dice, Sansón descendió a Timnat. Vea esta palabra, no vamos a, pero para que vayamos ahí los que están tomando nota. Dice, ¿y qué? ¿Y qué? Y vio. El problema de Sansón siempre fueron sus ojos. Por eso se los va a perder. Y vio una mujer. Y vio, dice, y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres, he visto en Timnat a una joven filistea. Pídanla para que sea mi esposa. Claro, como estos eran un par de viejitos, ¿sí? Manoa y su mujer ya tuvieron a Sansón ya siendo una pareja mayor. Entonces, y como ella era estéril, esto salió solamente un hito, pues era ¿qué? Mi muchachito. El muchachito, oh chiquito, va a llevar el almuercito. Uy, pobrecito, ¿cuántos años tiene el niño? Va a cumplir 30. Y ya andará engañando con sus sentimientos. Se dejó el bigote ahí con paisajes de otros niños. Entonces, claro, obviamente, como fueron padres mayores, tuvieron a este muchacho muy consentido. Y vea lo que este grosero le contesta. Pídanle para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer ahí en aposento alto Musú o qué? ¿Acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes? ¿O en todo nuestro pueblo? En este caso sería, ¿o en todas las demás iglesias cristianas o qué? ¿Para que se vaya a fijar en una de allá afuera? ¿O en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una mujer, que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Y Sansón le respondió a su padre, bueno, gracias mami por la orientación. Mire los signos de admiración, mire cómo responde este grosero. Pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Y yo le cojo ese masticadero para el otro lado, decía mi mamá. Cuando usted vea que su hijo hace eso con su esposa, usted llame a su hijo. No le pongan no le tome el masticadero. Pero sí dígale qué sentido tiene yo escogerte la mejor esposa, la mejor mamá. Y usted me la maltrata. O sea, ¿cuál es el punto, amigo? ¿Está cansado con la mamá que le regalé o que le dio el Señor? Pues que no, y entonces yo qué saco, usted la maltrata. Usted no puede contestarle hacia su mamá. Mire lo que... Entonces aquí, a partir de aquí, queridos hermanos, empiezan las fallas de Sansón. Pues al momento de tomar esposa, la escoge ¿qué? Entre los filisteos, en contra del parecer de sus padres que eran piadosos, porque sus padres le dieron el consejo y infortunadamente no lo hicieron con firmeza. Yo le digo al muchacho que se levante y haga su devoción, no lo hace. Pues yo le digo que oremos, pero no lo hace. No, ese no es el punto. Qué amarga experiencia, queridos hermanos. ¿Cuántos jóvenes cristianos hacen lo mismo, no? Emprenden el camino del matrimonio. Atención, jóvenes cristianos y personas solteras. Emprenden el camino del matrimonio con la persona que les gusta. Solamente eso es lo que le importa, que les gusta. Sin preocuparse, sin saber primero, como enseñábamos en jóvenes, en adolescentes, sin pensar primero si le agrada a quién, a mi mamá, a mi papá, ¿a quién? A Dios. Primero yo tengo que pensar en, ¿te agrada esta mujer, Señor? ¿Te agrada a ti? Para comprender bien, queridos hermanos, la historia de Sansón, entonces es necesario que recordemos lo siguiente. Cuando el hombre actúa por sí mismo y sobre todo con base en sus sentimientos, cuando una persona actúa con base en sus sentimientos, digámoslo de contera también, es una persona inmadura emocionalmente. Seguramente que en otro tiempo nosotros hubiéramos terminado en un problema con esa señora ayer contestándole peor. Y no estoy diciendo que somos muy maduros espiritualmente, ni más falta, o emocionalmente. Pero como lo estamos colocando en esta semana en los devocionales de parejas, y esta semana vienen otros consejos, es eso. Es el trabajo cuando una persona emocionalmente todavía no madura en el matrimonio.
Cuando una pareja tiene muchos problemas o muchas discusiones y los desacuerdos los vuelven conflictos y no se sabe poner de acuerdo en los desacuerdos, es porque ambos son inmaduros emocionalmente aún. No, el uno no está caminando el camino de la cruz. El uno no quiere cargar con el pecado del otro. Y en el matrimonio, según las bienaventuranzas, yo cargo la cruz de mi cónyuge. Yo la cargo, porque para eso me casé. Pero se llama cónyuge, con la que llevo el yugo, cónyuge. Cónyuge. ¿Sabe qué hace un buey cuando el otro buey se para? Se detiene. Y si el otro no avanza, si el más chiquitín no avanza, o el más joven, porque tienen que estar igualitos, si no avanza, resuella en su lenguaje. Seguramente le dirá, hágale. No sé qué le dirá. El hecho es que en su lenguaje resuella. Y si el otro no, arranca y lo empieza a arrastrar. Eso duele. El otro es más fuerte y lo está arrastrando. Y los cercos empiezan a torcerse. Empiezan a torcerse los cercos, los surcos. Cuando en el matrimonio no sabemos llevar con la que llevo el yugo, cónyuge quiere decir con la que llevo el yugo, esto quiere decir cónyuge, con la que llevo el yugo, con la que no estamos, por eso tenemos que ir a Cristo para que Él nos ponga ambos el yugo, y el yugo es Jesucristo. Él dice que Él lleva la parte más difícil del yugo. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso de corazón. Yo llevo la parte más dura del yugo. Yo me encargaré de tener fogosidad en el matrimonio, de todas esas formas. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, entendidos, saber cómo nosotros podemos casarnos con una persona, con una mujer, con un hombre que le agrada a ¿quién? Al Señor. Porque cuando el hombre actúa por sus emociones, cuando se les acaben, yo le pregunto en consejería a veces, no ocurre por la gracia del Señor, cuando generalmente estamos en consejería, ahorita con las dos parejas que estamos, los cuatro son cristianos. Pero sí ocurre cuando de pronto un chico está o una chica está mirando otro lado, está mirando para otro lado, por un momento se detuvo a mirar hacia atrás como la mujer de Lot, a mirar Sodoma y Gomorra y decir, se veía chévere antes la vida, ¿no? Pues se queda instantáneamente convertido en estatua de sal. Entonces yo le digo, mira, mientras esa persona esté enamorada de su merced, hasta ahí le llega el matrimonio. Porque el matrimonio no está basado en las emociones. Así como la cena, la comida no está basada en los postres. Yo tengo que meterle a la comida carne, tengo que meterle verduras, tengo que complementarla. Y los sentimientos son un postre muy agradable del matrimonio y la sexualidad es uno de los platos más exquisitos, pero no es el plato fuerte. Oiga, jóvenes, y los que no se han cansado, los que quieran rehacer también su vida otra vez y tienen la oportunidad de hacerlo, el Señor a través de Pablo dice, si puede volverse a casar, cásese, pero esta vez hágalo en el Señor. Entonces, queridos hermanos, eso es muy importante tenerlo, porque cuando, repito, el hombre actúa por sí mismo, es muy triste. Cuando Dios quiere obrar a través de alguien, se vale incluso de las fallas que cometemos. Ese es el sentido del versículo 4. Miren el versículo 4 como dice, sus padres no sabían, versículo 4, sus padres no sabían que esto era parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. ¡Qué maravilla! El Señor va a usar ¿qué? La defección de Sansón. Ah, ¿sí? ¿Te gustan las cananeas? Listo. Voy a utilizar esta situación. ¿El Señor lo mandó a Sansón a hacer eso? No. ¿El Señor lo mandó a hacer a usted el pecado que está cometiendo? No. ¿El Señor le mandó a ser desobediente? No. ¿El Señor se va a glorificar con eso? Y de manera muy dura. Va a dejar que el prestamista nos alcance, o que esa relación nos alcance, o que nuestro matrimonio tal, o que nuestros hijos, o que nuestros padres, o que nuestro trabajo, o que nuestra vida espiritual se seque. Que es de todos los castigos más duros es que la vida espiritual se seque. Que pierda uno el primer amor, como el Señor Jesucristo lo dice a la iglesia de Apocalipsis. Cuando ya no tenemos ese fuego por el Señor, esa pasión por el Señor. Así es grave eso. Entonces, qué maravilla. Si tú eres hijo o hija de Dios, Él tiene un llamado para tu vida, así no lo creas. Yo no veo el llamado de Dios para mi vida. Así no lo creas. Dios tiene un llamado para tu vida y Dios nos llevará a hacerlo por el camino corto o
por el camino largo. Para eso está el estudio de caso de Abraham y de todos los, porque todos los personajes de la Biblia son estudios de casos. Abraham quiso hacer las cosas por el camino largo. Que el Señor le dijo, no te preocupes, que perdiste el empleo, tranquilo, yo lo voy a sostener, pero no, en esta necesidad, ya ahora Petro de presidente, eso no, yo me voy allí, yo me vendo allí. Tranquilo, el Señor le dijo, no bajes a Egipto, le dijo a Abraham, confía en mí. Pero Señor, ¿por qué me tiene que pasar eso? Porque usted dice que usted es una persona de fe, y yo necesito fortalecer su fe, porque yo necesito desarrollar en usted fidelidad. Porque cuando un creyente no desarrolla fidelidad, se queda como un bebé solo con fe. La fe tiene que pasar a otro estadio. La fe tiene que llegar a otro lugar que es fidelidad. ¿Qué es qué? Fidelidad. O sea que usted se vuelve confiable para el Señor. Que no nos robamos el dinero. Que ya no tengo necesidad de que mi mujer esté allí para yo controlar mis ojos cuando esté solo con las mujeres. Y todo, que yo cuando esté solo, sepa portarme solito. Que sepa que la presencia del Señor está allí, el Señor me está mirando. ¿Eso se llama qué? O sea, yo me vuelvo confiable para el Señor. Yo me vuelvo confiable para Él. Y Él quiere eso. Él dice, sí, chévere, el punto de la fe está bien, sin fe es imposible agradarme. Pero ahora yo quiero que usted madure. Que creas que si estás en ese trabajo, yo te lo di. Que estás sin empleo, yo te lo di. Que si tienes esa esposa, yo te la di. Que si tienes esos hijos, yo te los di. Que si tienes esa enfermedad, yo te la di. Que si estás en esa circunstancia, yo fui quien te la di. No la reniegues, no reniegues de eso. Es el Señor el que dice, confía en mí. No pero es que, hermano, a mí me pasa de todo. Yo no veo por ningún lado al Señor. Pero, hermano, yo lo veo. Porque el Señor está que le grita o el Señor está que le susurra. Mi profesor de religión solía decir, Dios sí habla, decía él. Lo que pasa es que a veces nuestros pecados nos tapan los oídos. O lo que pasa es que como Dios habla tan suave, tan quedamente como en el silbido de Elías. ¿Recuerdan que Elías lo llamó con un silbido? Para que Elías hubiera discernido y escuchado el silbido del Señor, ¿qué se necesitó? ¿Tener qué? Quietud. Paz. No se turbe vuestro corazón. Señor, ya me voy al devocional. Señor, tranquilo, tranquilo. No, es que ya me voy. Tranquilo, tranquilo. Vamos hablando en el carro, tranquilo, vamos hablando en el Transmilenio. Ponte el tapabocas y vamos hablando en el Transmilenio. Para que la gente no crea que te volviste loco hablando sola. Yo me pongo el Transmilenio. Me pongo el tapabocas y salgo y empiezo a hablar con él a veces. Que si le decían a Luz Giovanni constantemente, me encontré con Ovidio en el centro, siguió hablando solito. No se turbe vuestro corazón. Y el Señor le muestra, ¿qué hace con Elías cuando está allá en la montaña? Truenos, relámpagos. ¿Sabe qué hace el Señor? Simplemente está haciendo esto, vea, como el videobeam. Mira, Elías, cómo está tu corazón. Rompiendo la muralla, con tormentas, con lluvia, con truenos, así está tu corazón. Así es porque estaba así agitado Elías, que lo iban a matar. Pues claro, ¿quién no? Pero ahí no estaba el Señor, dice el profeta. Ahí no estaba el Señor. Hasta que se tranquiliza, toma aire, se queda tranquilo y ahí sí escucha la voz suave del Señor. ¿Cuánto hace que no ayunas? ¿Ayunar? ¿Qué es eso? Yo tengo problemas gastritis, yo también. Pero necesitamos ayunar. Sí, súper que a veces lo hacíamos colectivamente aquí, hace tiempo que no lo hacemos colectivamente aquí, pero tenemos también que hacerlo individualmente. Porque de esa manera, no es para ganarnos el favor del Señor, de esa manera el ayuno tiene un propósito en la Biblia. Queridos hermanos, debo terminar. Si tú eres hijo de Dios, Él tiene un llamado para tu vida. Y Dios nos llevará a hacerlo, por el camino corto o por el camino largo.
De acuerdo, si es por el camino corto, será de acuerdo a nuestra docilidad. Ser dóciles al Espíritu Santo. Si lo hago por el camino largo, será de acuerdo a mi necedad. El Señor dice, listo. El camino a la tierra prometida es de 2 meses. 2 meses. Cades Barnea quedaba cerquita al Sinaí, al monte Sinaí. 2 meses era la caminata. 39 años duraron dando vueltas. Y ¿sabe qué es lo más increíble? Que el Señor le dijo, vuelvan al desierto, porque me menospreció este pueblo. Y hazlos pasar por Cades Barnea. Y cuando pasan por Cades Barnea, el pueblo sufre una depresión terrible y empieza a llorar, viendo la tierra prometida. A tal grado, dice en Números 21, que empiezan a murmurar y el Señor tiene que mandarles disciplina. Serpientes ardientes. No me van a entrar. Ese es el punto, queridos hermanos, que necesitamos nosotros llevarnos. Si lo hacemos por el camino corto es, Padre Celestial, yo estoy en tus manos, tú sabes lo que estás haciendo conmigo, no sé qué pasa con esta enfermedad, no sé qué pasa con este trabajo, con la economía, con esta vida, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, pero yo confío en ti, Señor. Yo espero en ti, Señor. Señor, me precipito, quiero tomar el asunto en mis manos, soy muy ansiosa, Señor Santísimo, o soy muy depresiva, o soy muy depresivo. Decirlo, el Señor lo sabe, pero necesitamos decírselo, que si confiesas con tu boca. Entonces, esto está orientado hacia mi docilidad. ¿Me crees a mí? ¿No crees que puedo hacer yo, hermana del cielo, vídeo? No. No creo que, ¿no crees? No. Perdóname, Señor. ¿Me menosprecias? Sí, Señor. Finalmente Él sabe lo que hay en mi corazón. Señor, aviva mi fe. Señor, aviva mi corazón. Digamos lo que le dijo ese hombre cuando el Señor le dijo, ¿quieres que le traigan al muchacho? Sí, porque es que le estoy diciendo a tus apóstoles y no pudieron. Y el Señor les dice, ¿crees que puedo hacerlo? Y él dice, si tú puedes hacerlo, pues si yo puedo, si tú puedes creer. Mire cómo demuestra que es Dios. ¿Puedes sacar a mis hijos de la droga? ¿Puedes sacarlo del reino de la muerte? ¿Puedes sacarlo de la incredulidad? ¿Lo puedes sacar, Señor? El Señor se vuelve y nos dice que si puedo. ¿Puedes creerme tú a mí? Eres tú quien no crees en mí. ¿Y qué le contestó el tipo? Creo, Señor, ayuda a mi poca fe. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo sanó o no lo sanó? Estoy hablando de Lucas 17. ¿Lo sanó? Queridos, esto es un mensaje que nos toca a todos. Este hombre no tenía, como dije ahora comenzando, que tomar vino, bebidas embriagantes. La aplicación para nosotros definitivamente es, debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Hermano, o sea que si me tomo un vino no es pecado. Si su conciencia le da para tomarse un vino, qué alegría. Si su conciencia le da para tomarse un vino y ponerse la cuadra de pelea a todo el mundo, por favor, no haga eso. ¿Ha visto gente que se siente macha cuando toma un trago? Y eso se descomponen, se desdoblan. No, pues eso es un escándalo. Si la palabra del Señor dice que el vino es ¿para qué? Para alegrar el corazón. Nosotros, la aplicación para nosotros es debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo, así como el borracho se deja controlar por el vino. Ese es el paralelo cuando Pablo dice en Efesios 5:18, no se emborrachen con vino que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Efesios 5 no está hablando sobre un tratado de no tomar. No, el apóstol Pablo en Efesios 5 está hablando de cómo nosotros los cristianos
somos controlados por nuestro, incluso luché con ese sermón, seguramente que lo va a tener que incrustar. Estando esta semana acá en el tema con los maestros, bueno, esta semana acá, yo decía, este tema también es muy propicio, Señor, que es lo que estoy viendo en la iglesia. Pablo en Efesios 5 comienza a hablar de que es imposible vivir el matrimonio cristiano sin el Espíritu Santo. Dice que es imposible ser hijo cristiano sin el Espíritu Santo. Dice que es imposible la pelea espiritual sin el Espíritu Santo. Dice que es imposible. Eso es lo que se trata. Y hay comida, de esa es la apertura. No se emborrachen con el vino. Tienen que ser controlados por el Espíritu Santo. Eso de mujer, sométanse a sus esposos. Si la mujer no está controlada por el Espíritu Santo, no se somete ni a ella misma. Entonces, queridos hermanos, esa es la aplicación para nuestras vidas. Seguiremos hablando de estas verdades de la vida de Sansón. Si Dios nos da licencia, de hoy en 8 días vamos a ver una caída asombrosa. La manera donde llegó este nazareo, a donde llegó un carismático. No un carismático malo, un carismático bueno, como ya lo vimos nosotros. Carismáticos, no somos carismáticos. Cuidado de dejarnos robar esos términos. Carismático es todo aquel que es controlado por los carismas del Espíritu Santo, no tanto por eso, sino porque es controlado por el Espíritu Santo, el más grande de todos los dones. Amén. ¿Cuál es el don más grande de todos los dones? ¿Cuál? El Espíritu Santo es el don más grande. Por eso los dones no son suyos. Y por eso los dones el Señor no los quita. Porque el Señor me dio esta mano a mí y esta mano es mía. Pero los dones, a pesar de que son de Él, los ha dado en donación. Los dones son donaciones. Porque nosotros no podemos contener ni quedarnos con el Espíritu Santo por siempre. Porque cuando yo ejerzo el don de maestro o el don de servicio, es el Espíritu Santo fluyendo a través de mí. Por eso los dones son donaciones. Esto no es permanente. Eso se acabará, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Amada iglesia del Señor, cerremos los ojos, por favor. Padre, te damos las gracias por este tiempo tan maravilloso y tan especial. Quiero agradecerte, Señor, por darnos... o darme concretamente a mí la bendición enorme de, en efecto, comenzar esta serie que estoy seguro, Padre Celestial, va a ser de mucha edificación y sobre todas las cosas coincide con lo que te hemos venido pidiendo como ministerio, como presbiterio, Señor. Queremos, Padre Celestial, que a través de estos ejercicios que en este momento parecen un poco tediosos, pero que a la postre vamos a ver todos los resultados, si nos sigas animando a través de esta administración bíblica, pero también sobre todas las cosas, cómo podemos aplicar eso, sobre todo, como lo hemos visto hoy, inmediatamente en nuestra segunda generación. Gracias por los temas que vamos a tocar de nuestros hijos, Señor. Mi Señor sabe que no estoy parado aquí para decir a los hermanos, mire cómo lo hemos hecho nosotros de bien y mire cómo lo está haciendo usted mal. Oh, Señor, líbranos de semejante arrogancia. Además, porque también nosotros estamos luchando y todos estamos acá justamente, como solía decir mi madre, para que una mano lave la otra mano. Padre, gracias por darnos la salvación. Gracias por darnos estos estudios de casos tan impresionantes, Señor. Oh Dios de los cielos, yo oro para que más personas puedan escuchar estos mensajes, especialmente los que son solteros o los jóvenes o aquellas personas que están pensando en rehacer su vida emocional para que ahora tengan un parámetro, Señor Santísimo, de cuál es la voluntad tuya en algo tan bello, tan hermoso como es controlar nuestro corazón, nuestras vidas. Señor, gracias por el resto de reunión que tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos queridos.